desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Génesis capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Antes de iniciar, necesito colocar algunos fundamentos primarios, amado hermano, para el entendimiento de lo que el Señor nos quiere entregar como casa. Génesis capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Estos son ya versículos que nosotros hemos leído en múltiples oportunidades, pero que estoy seguro que hoy, a la luz de la palabra, vamos a entender cosas que posiblemente anteriormente no hayamos considerado. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó? Ok, gloria a Dios. Dice la Biblia: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, note por favor el reordenamiento, el nuevo nacimiento: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Algunos significados que debemos de tomar en consideración primariamente para poder darle un mejor entendimiento a lo que vamos a estar estudiando. Primeramente, debemos de entender que cuando la Biblia habla de tierra, está hablando acerca de regiones, está hablando de un lugar de habitación, por favor, físico. Tomen nota, por favor. Está hablando de un hogar, está hablando de una casa. Necesito dejar esto bien claro, por favor. Cuando la Biblia habla que la tierra estaba sin orden, a lo que se refiere es que no había una forma, es decir, la tierra estaba desolada, estaba desierta, como consecuencias de juicios previos a los descritos en el libro de Génesis. Esa palabra sin orden significa sin valor, significa destruida, indistinguible, y habla de algo que se encuentra menguado. Por favor, tomemos nota. Cuando la Biblia habla de las tinieblas, está hablando de oscuridad, está hablando de miseria. Estos significados los encontramos en el original de cada una de esas palabras, en concordancia o en diccionario. Las tinieblas se refieren a la oscuridad, a la miseria, a la maldad, a la muerte. Cubrían, natural, ¿verdad? Está hablando de una cobertura. Ahorita usted va a entender por qué estoy tomándome el tiempo de ir paso por paso. Cuando la Biblia habla de superficie o faz, habla de un semblante, habla de una superficie física y habla de una fachada. Tome nota, por favor. Entonces, cuando nosotros examinamos Génesis 1, del 1 en adelante, podemos ver descrito que existen dos situaciones que debemos de examinar. Primeramente, podemos ver la identificación de una casa desordenada, por favor. Y también vemos la denotación de una tierra desordenada y vacía. Quiere decir que en Génesis hay descritos dos tipos de gobierno, hay descritos dos tipos de habitaciones o de casas. Dios creó dos tipos de casas. La casa tipo cielo, dice la Biblia que la casa edificada sobre la roca. Estamos hablando de una casa cielo roca, es decir, de una casa espiritual.
cuando habla acerca de la tierra o la arena, nos está hablando de una casa terrenal. Quiere decir que el libro de Génesis 1 describe dos tipos de casas. Una casa física sobre la tierra, y también está hablando de una casa celeste que no es terrena. Mateo capítulo 7 versículo 24 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada, aleluya, sobre Cristo, sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, hay dos formas de edificar casa. La Biblia nos habla de la casa tipo cielo, es decir, una casa edificada sobre roca. Una casa celeste es una casa edificada en el espíritu, es decir, hay dos maneras de edificar el hogar. Una manera celestial, espiritual. Dice la Biblia que esas casas espirituales que han sido edificadas sobre la roca, vienen vientos, vienen problemas, pero no afectan. ¿Por qué? Porque el fundamento de la edificación es Cristo. Ahora también existen casas de tipo terreno. Estas casas terrenas, es decir, nosotros tenemos la alternativa de poder edificar nuestro hogar sobre dos tipos de fundamento: el fundamento celeste espiritual o el fundamento terreno natural. Note la diferencia entre una y otra, porque dice que la casa celeste o la casa espiritual, vienen problemas, vienen azotes, vienen vientos, pero permanece. Ahora también vemos descrita que hay una casa que es edificada terrenamente, pero esa casa, la edificación viene sobre la dimensión de la arena. A diferencia de la primera, aquí vienen vientos, la desordenan, la vacían y la destruyen. Entonces, una de las primeras preguntas que nosotros tenemos que lanzarnos a nosotros mismos, a mí mismo, es: ¿qué tipo de casa hoy estamos edificando? Es decir, ¿estás trabajando para la edificación de un hogar espiritual? ¿O estamos trabajando en la edificación de un hogar natural terreno? En el entendido que aquella casa que es edificada sobre la parte espiritual, en el espíritu, aunque vengan problemas, aunque vengan vicisitudes, bíblicamente dice la Biblia que permanece. Entonces hoy tenemos una alternativa, amado hermano, y es el identificar si realmente nuestro hogar lo hemos estado edificando sobre un fundamento espiritual, o, aunque seamos cristianos, hijos de Dios, el fundamento sobre el que estemos edificando nuestro hogar sean fundamentos basados en circunstancias terrenas. Entonces hay algunas cosas que necesitamos entender previo a poder comprender y poder examinar 7 renuevos que debiesen de existir en nuestro hogar para que la bendición de Dios en este nuevo tiempo de oportunidad, en este nuevo tiempo de renuevo, nosotros como sus hijos tengamos la capacidad de corregir y enmendar aquello que en algún momento edificamos incorrectamente y que posiblemente sea la situación que hoy nos tenga atravesando problemas o circunstancias internas del hogar que han estado devastando y han estado desgastando la relación entre la pareja y entre el núcleo familiar completo. Mire
algunas cosas interesantes que Dios realizó al momento de la edificación. Entonces, lo primero que Dios hace previo a edificar, Génesis 1:3, versión Reina Valera del año 60, y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Lo primero que tenemos que nosotros entender es que previo a la edificación, dijo Dios. Quiere decir que una casa, para ser edificada y ser reordenada, por favor tome nota, amado hermano, porque posiblemente en algunas de estas situaciones hayamos pasado de largo y por esa razón estemos teniendo problemas. Pero si edificamos correctamente en el orden de Dios, empezamos el proceso del reordenamiento. Entonces, paso número 1 para que una casa sea edificada espiritualmente es que tienen que aprender a escuchar a aquellos que están en medio del hogar, a escuchar la voz de Dios. Un hogar no va a ser edificado, amado hermano, en la dimensión de la bendición si no aprendemos a caminar en la obediencia de la voz de Dios. Es decir, el entender, amado hermano, que aquel hombre espiritual que edifica su casa sobre la dimensión del espíritu, una de las cosas imprescindibles, son 5 cosas que Dios hizo, nosotros no las podemos obviar. ¿Cuántos anhelamos una casa edificada sobre la roca? Número 1, tenemos que aprender a oír, escuchar la voz de Dios. Un hogar, una casa donde la voz de Dios no se manifiesta, o donde posiblemente Dios habla pero nadie escucha, es una casa que no va a ser edificada sobre roca, sino sobre arena. Es una casa que no va a ser edificada en la dimensión del espíritu, sino que en la edificación de la carne. Entonces, lo que primero Dios hizo en el Génesis 1:3, amado hermano, fue es decir, amado hermano, aquel que no aprende a escuchar la voz de Dios va perdiendo. ¿Qué es escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios, amado hermano, no es nada más la lectura o la palabra profética. Escuchar la voz de Dios, haga un favor, diga conmigo, requiere obediencia a la voz de Dios. Entonces, una casa edificada espiritualmente tiene que ser obediente a lo que Dios dice. No esperemos casas edificadas en el espíritu si Dios manda instrucción a través de sueños, a través de la palabra predicada, a través de la palabra profética, a través de los dones del espíritu, para que nosotros oigamos como oír llover. Entonces, la casa que se edifica en el espíritu, número 1, tiene característica: los integrantes de la casa escuchan. Diga conmigo, por favor, escuchan la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló audiblemente a ti? Si Dios no te ha hablado últimamente, estamos en problemas, porque la edificación de la casa espiritual requiere obediencia. Es más, dice la Biblia: obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para edificar es aprender a escuchar la voz de Dios. Si no escuchamos la voz de Dios, vamos perdidos. Número 2, Génesis capítulo 1, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué dice ahí? Y separó Dios la luz. ¿Para qué? Para ver. Según la instrucción de Dios, es ver. Cuando la Biblia habla acerca de ver, lo que nos está hablando es del proceso de la supervisión o de la inspección de qué es lo que está iluminando tu hogar. Sacerdote de Dios, ¿cuántos sacerdotes del Señor habemos en esta noche? ¿Quieres edificar tu casa sobre la roca? Tienes que estar al tanto, supervisando de qué está pasando en el espíritu dentro de tu hogar. No vaya a ser, amado hermano, que su esposa está teniendo sueños raros y sus hijos sueños raros y uno pasa desapercibido. Dice la Biblia que Dios
vio, es decir, Dios supervisa. El Señor checa. El Señor ve, amado hermano, inspecciona lo que ha hecho. Quiere decir que la segunda cosa que nosotros tenemos que hacer para edificar una casa es aprender a inspeccionar qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro hogar. Las cosas que están pasando, ¿por qué están pasando? La responsabilidad sacerdotal cada día se vuelve mucho más necesaria. Porque tenemos que saber, varones de Dios, que los delegados de parte de Dios para esta labor somos nosotros. Entonces usted tiene que saber qué pasa en su casa. No puede pasar desapercibido. Le estoy diciendo, usted no tiene que estar investigando quién llega, quién no llega, aunque es bueno saberlo. Lo que le estoy hablando es que tenemos que estar enterados de en qué faceta espiritual de crecimiento se encuentra nuestro cónyuge, en qué faceta de crecimiento espiritual están nuestros hijos. Es decir, varón de Dios, tienes que estar bien centrado en lo que está aconteciendo en el espíritu. Tienes que aprender a discernir. El alimento más sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. El sentido de la vista espiritual, el sentido del oído espiritual, el sentido del olfato espiritual, el sentido del gusto espiritual, amado hermano. Es decir, hay que ser un hombre espiritual. Porque ningún hombre carnal podrá inspeccionar una obra espiritual. Por eso la Biblia dice: vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe usted qué pasa en su casa en el espíritu? ¿Sabe qué han soñado sus hijos últimamente? ¿Sabe usted cuando sus hijos tienen pesadillas? ¿Sabe usted cuando su esposa tiene pesadillas? El alimento espiritual sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados. Es decir, tener los sentidos ejercitados implica, amado hermano, estar chequeando y supervisando lo que está sucediendo espiritualmente en medio de nuestro hogar. Esa responsabilidad sacerdotal primaria sobre el varón y para su ayuda idónea. Entonces, primero Dios dijo, voz de Dios. Dios vio, supervisó. Número 3, dice Génesis 1:4, que el Señor separó la luz de las tinieblas. La casa necesita ser reordenada y necesitamos separar las cosas del espíritu dentro de casa de las cosas que son de la carne. Porque cuando Dios separa, aparta. En el proceso del reordenamiento, la separación implica, por ejemplo, que la desobediencia en nuestros hijos sea administrada, que la pereza en nuestros hijos sea administrada. Es decir, cuando le digo sea administrada, sea quitada. Es decir, ¿qué cosas tenemos que separar que sean carnales, que aún se estén manifestando internamente en nuestra casa? Porque posiblemente el no estar apartando y separando lo que no es de Dios dentro de nuestro hogar esté provocando los problemas que hoy tengamos eventualmente. Entonces, cuando el Señor separa, da instrucción. ¿Sabes qué música está escuchando tu hijo cuando carga audífonos? ¿Está escuchando alabanza o está escuchando reggaetón? ¿Sabes qué películas están viendo tus hijos? Porque una de las cosas que Dios hizo en la función sacerdotal fue separar, y tenemos que apartar lo que no es de Dios y sacarlo de nuestros hogares. ¿Sabe usted con quién habla su hijo a las 10, 11, 12, 1 de la mañana por internet? Yo no sé si usted tenga ese problema, pero los jovencitos, amado hermano, de 12 años para arriba le da la 1, 2 de la mañana. Y a algunos de nuestros hijos, miren, porque ando undercover y veo a varios conectados a las 2, 3 de la mañana. Me pregunto qué harán. Dios separó. Tercera cosa que tenemos que examinar en nuestro hogar. Aquí no he entrado a los 7 renuevos. Esta es la plataforma. De nada nos sirve hablar de los renuevos si primero no restauramos estos 5 pasos primarios que Dios hizo en el libro de Génesis. Porque recuérdese que Génesis está marcando un nuevo inicio, un renuevo.
Entonces, cuando se arranca un renuevo, algo que viene de nuevo, una nueva oportunidad, un reinicio, lo que Dios hizo primeramente fue que revisó y supervisó. Tercer paso, tómate el tiempo de examinar qué están haciendo dentro de tu hogar tus hijos sacerdotes o tu esposa. ¿Qué es eso de estar conectada a la 1, 2 de la mañana, hermana, en el internet? O hermano, ¿cuántos anhelamos un hogar en renuevo? Hay que aprender a separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Está cardíaco. Tu hijo es desobediente. Aparte la desobediencia de la vida de su hijo. ¿Cómo? Disciplina y corrección. Su hijito es perezoso. Levántelo temprano y póngale actividad. Y vamos a ver más adelante en los renuevos cómo se activa. Es insujeto. Es decir, cuando Dios separó, quitó lo que no era de bendición para establecer lo que era de bendición. Y esa es una labor que nosotros como sacerdotes, a la luz de la palabra de lo que nuestro Señor hizo en el libro de Génesis, es algo que nosotros como sacerdotes debemos de considerar, Romeo. Mire, número 4, porque necesito avanzar. Y esta es nada más la introducción, hermano. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. ¿Qué es la tercera cosa que el Señor hace? Llama. Parte del proceso del reordenamiento es el establecimiento de las funciones. Usted sabe que en el nombre hay una delegación de autoridad. Por eso es que el Señor a algunos de sus discípulos les tuvo que cambiar de nombre para establecer lo espiritual en ellos. Bueno, sin ir tan lejos, creo que el miércoles pasado estábamos estudiando acerca de Abraham. Y Abraham, usted sabe que más adelante el Señor instala una H de hombría y le traslada de Abraham a Abraham. Saulo, Saulo, ¿por qué Es decir, muchos de nosotros debemos de ser renombrados para abandonar la vieja naturaleza y establecer la naturaleza que es del reino de Dios. Y eso implica ordenar. Eso implica el establecimiento de funciones de tipo espiritual dentro del hogar. Vamos a entender esto más adelante. Número 5. Estas 5 cosas las tenemos que practicar en nuestro hogar, amado hermano, si queremos un hogar de renuevo. Porque esto fue lo que el Señor hizo. Aquí lo que estamos haciendo es lo mismo que el Señor hizo en el libro de Génesis. Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. La bendición de Dios viene como resultado de 7 renuevos que deben de ser examinados en medio de cada uno de nuestros hogares. La Biblia nos habla acerca de 7 reordenamientos. El reordenamiento financiero, el reordenamiento o el orden en el ejemplo, entiéndase testimonio, el orden en el oficio sacerdotal, el orden en la batalla. Es decir, son 7 áreas que tienen que ser ordenadas dentro del hogar. Si no existe el orden, lo más probable es que reproduzcamos lo que hasta el día de hoy hemos alcanzado. Siempre le hemos dicho, nadie puede tener nuevos resultados haciendo las mismas cosas que siempre ha hecho. ¿Cuántos anhelamos nuevos resultados en el Señor? Ok, aquí van 7 consejos en la palabra que nos pueden ayudar a nosotros a alcanzar esa dimensión de renuevo en nuestro hogar. Primer aspecto, y hoy sí ya quiero entrar sobre esta base,
es el establecimiento del orden financiero. Aquellos que anhelamos habitar en una dimensión diferente, parte de lo que tenemos que reorganizar nosotros dentro de nuestros hogares son las finanzas. Génesis capítulo 43, versículo 13. Cuando lo tenga usted por ahí me dice amén, por favor. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Lo primero que debe de existir en nuestro hogar para que la bendición de Dios repose es el orden financiero. Perdón que tenga que decir esto, hermano, pero al final del día necesitamos aprender. No es factible edificar un hogar espiritual bajo la dimensión de la desobediencia de la voz de Dios. No podemos, por favor, necesito enseñar esto, perdón. Los que han estado conmigo saben que esta parte pues a veces es un poco difícil tratarla por tanto daño que hay en el corazón del pueblo. Pero la bendición de Dios va a reposar en mi hogar hasta que aprenda a diezmar. ¿Cuántos anhelamos bendición espiritual? Es más, cuando nosotros examinamos lo que dice el libro de Malaquías, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Una versión dice, traed los diezmos al alfolí y haya presa en mi casa. Hemos entendido que la dimensión del diezmo trae el alimento y la presa, que es el alimento espiritual y el alimento también natural, a nuestros hogares como consecuencia de la obediencia. Entonces, si la parte financiera ha sido difícil de levantar en tu hogar, considera y examina si has sido fiel con Dios en la dimensión del diezmo y la ofrenda. Porque una de las primeras cosas que se necesitan para que la abundancia repose en nuestros hogares es el orden financiero. ¿Por qué no hay bendición financiera en algunas oportunidades en nuestros hogares? Porque a veces vivimos al día. Porque a veces vivimos esperando el 15 y el 30. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido fieles con Dios. Muchos de nuestros problemas económicos suceden como consecuencia de la falta de orden administrativo internamente en nuestros hogares. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que la bendición de Dios repose en nuestros hogares es ordenar nuestras finanzas. Hay hermanas que, por ejemplo, mire, hermano, perdóneme que tenga que tocar este tipo de tópico. No me gusta, vive Dios que no me gusta, pero tengo que enseñar. Hay hermanas que me dicen, pastor, ¿será que por lo menos de mi gasto yo puedo diezmar? Porque mi esposo Naval, perdón, mi esposo no diezma. ¿Cuál sería su respuesta? Orden. Sacerdote de Dios, que anhelas la bendición de Dios y la edificación de una casa espiritual. No podemos esperar que Dios nos bendiga
si nosotros no estamos cumpliendo nuestra parte de la obediencia con Él. Y no voy a entrar en la disyuntiva de si el diezmo tiene dispensación, no dispensación, si se diezmó en el antiguo, en el nuevo, si hay que diezmar. No voy a entrar en eso, eso lo he enseñado otros años. Lo que le quiero decir es, los que anhelamos bendición nos tenemos que ordenar en lo financiero, hermano. No esperemos recibir bendición de Dios si somos desobedientes en lo tocante a las finanzas. Dice la Biblia que al que poco se le dio, ¿qué? Dígame, al que poco se le da, se le demanda poco, pero al que mucho se le da, se le demanda mucho. Y yo entiendo muchas veces que ese ordenamiento cuesta llevarlo. Yo lo tuve que experimentar en mi proceso de crecimiento como oveja. Pero no podemos hablar de bendición de Dios, de estabilidad financiera, de vivir en Gosén, si no somos obedientes a la voz de Dios. Paso número 1. Mire lo que dice aquí la Biblia, Génesis capítulo 41, versículo 15. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo: no está en mí. Dios dará a Faraón. Imagínese, hermano, a Faraón. Si Dios le habla a Faraón, ¿por qué no nos ha de hablar a nosotros como sus hijos? ¿Sabe cuál es el segundo paso que hay que tomar aquí acción? Una vez más, aprender a entender que nuestras acciones y nuestros pasos deben de ser guiados por el Espíritu Santo. Parte del proceso del reordenamiento de la bendición económica radica en que aprendamos a escuchar la voz de Dios, a que la palabra del Señor guíe cada una de nuestras acciones. Por eso es que en el versículo 33, mire, dice la Biblia: ahora pues busque Faraón a un hombre prudente y sabio, y ponga lo que dice sobre la tierra de Egipto, para que el orden económico venga a la casa. El varón de Dios, la cabeza del hogar. ¿Cuántas cabezas sabemos aquí de hogar hoy? Tienen que haber dos características en ti y en mí: la prudencia y la sensatez. La prudencia y la sabiduría. No gaste más de lo que gana. Si usted termina gastándose más de lo que gana, y hemos hablado hasta chiste hemos hecho de eso, hermano. Diciembre se fueron a gastar muchos hermanitos un montón de dinero en estrenos, esperando que ahorita en enero les den aumento salarial, el cual a saber si va a llegar, pero le garantizo que hoy ya lo deben. Diga conmigo: prudencia y sabiduría, que de hecho son dos espíritus ministradores de parte de Dios. Así que, Padre, en el nombre del Señor Jesús, que la prudencia y la sabiduría sean nuestras consejeras, Señor, para poder tomar decisiones certeras en ti, mi Dios, para que cada cosa que yo decida, Señor, tenga tu bendición. Prudencia y sabiduría. Anhelamos la administración. Son espíritus. ¿Acaso no son todos espíritus ministradores dejados de parte de Dios a favor de los que han de heredar la salvación? Hemos escuchado acerca del evangelio de los espíritus ministradores de parte de Dios. Entonces, varones de Dios, ya no podemos seguir tomando decisiones al azar.
Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que permitir que la prudencia y la sabiduría sean nuestras consejeras. Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios y no permitimos que las ministraciones de espíritus enviados de parte de Dios a favor, ¿cuántos hemos de heredar la salvación acá? Gloria a Dios. Hay espíritus ministradores dejados de parte de Dios para ayudarte a batallar y a tener victorias. Y no estoy hablando de espiritismo. Renuncio, reprendo y echo fuera. Son los espíritus dejados de parte de Dios. Él enumera cuáles son para nuestra edificación. Ay, Señor. Génesis 41:34. Errores que a veces cometemos en las finanzas dentro del hogar. Mire, haga esto Faraón: nombre intendente sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años. Negociante, ¿verdad, hermano? En los 7 años de abundancia. Usted sabe que uno de los pecados más grandes que la humanidad ha podido experimentar fueron los pecados acontecidos en Sodoma y Gomorra, a la dimensión que el Señor decidió erradicarlos y sacarlos y quitarlos. Pero ¿cuál era uno de los pecados más fuertes en Sodoma y Gomorra? No era los problemas sexuales. Sí, eran problema, pero no eran el primario. Uno de los problemas más grandes en Sodoma y Gomorra era la abundancia en la que vivían y el nivel de desperdicio que ellos mantenían en el entorno, es decir, la gula. Pues que nuestro apóstol, cuando viaja para Las Vegas, dice él: aquí me da la impresión como que estuviera en Sodoma y Gomorra. Y él narra que en los hoteles, después de unos cuantos minutos que la comida no se vende, la agarran y la tiran a la basura, hermano. Entonces, una de las cosas importantes, sacerdotes varones de Dios, es que le des la función de intendente a tu esposa, para que ella aprenda a administrar, que no hayan desperdicios dentro de la casa. ¡Shh! Apaguen ese chorro, muchacha, porque el agua es cara. Dejen de dejarme toda la luz. Eso es mi intendente. ¿Qué hace a veces pagando uno 1,000 pesos de luz, amado hermano? ¿Qué hace uno a veces pagando 300, 400, 500 quetzales de agua? Entonces nosotros como sacerdote, una de las cosas que la Biblia nos enseña es el trabajo en unidad y el trabajo en equipo. Y dice la Biblia que uno de los primeros consejos que José dio a Faraón fue que pusiera intendentes. Una de las cosas prudentes que vale la pena establecer dentro de la casa es que se va a encargar, es decir, empezar. Se recuerda que una de las cosas que el Señor hizo fue ordenar. Génesis, separó, ordenó. Una de las cosas importantes en casa es que la ayuda idónea entre en la dimensión de la función, amado hermano, de intendente. Mi hijo, apague ese chorro, por favor. A la mamá, sí, mire, yo no sé cuántos de nosotros tenemos problemas de ese tipo en nuestra casa, pero entran los patojos, encienden el chorro hacia todo volumen, pasan el cepillo, le echan un poquito y se quedan. Pero el chorro está encendido. Y no soy de Greenpeace ni nada por el estilo, hermano, pero hay que aprender a administrar las bendiciones de Dios, porque si las bendiciones que Dios te estén dando no las estás sabiendo administrar, amado hermano, es cuestión de tiempo que dejen de fluir. Porque cuando Dios te manda una bendición, te manda una provisión, y esa provisión va en pro de la visión que Dios te ha dado. Mi hijo, mire, ¿para qué tiene encendidas todas las luces? Apaguen las luces de allá del fondo, por favor. Mira, lo que hemos hablado, ¿verdad? Cuando alguien se levanta al baño, pasa encendiendo todas las luces hasta que llega al baño, hermano. Siente que la ciguamonta viene atrás, hermano, reprendemos. Y ahí va para el baño. Y entra al baño, hermano. Y sale de regreso. ¿Para qué?
Entonces, la función de la esposa debe de ser intendente. Uno de los consejos en la palabra es que hayan intendentes en el hogar. Y qué mejor función que la esposa, que está todo el día con sus amados retoños, enseñándoles. Ponga intendente, ponga a su esposa a vigilar a sus hijos. Mira, ya viste que aquel todavía está con la computadora encendida de la 1 de la mañana. Y uno, ¿cómo así? ¿Qué hora es pues? Es la 1 y Chonito no sale de la compu. Anda a chequearlo. Es que qué sueño, mañana tengo que trabajar. Yo soy la intendente, pero la cabeza sos vos, así que anda a poner orden a tu hijo. Eso es poner orden en el hogar. ¡Hala, qué cuadrado! Bueno, si quiere la bendición, ahí está el consejo en la palabra. Bájele ya el consumo en la luz, bájele ya el consumo en el agua. Se hace un plato de comida, este día no vinieron los patojos y ahí se quedó en la refrigeradora. A los 4 o 5 días nadie se lo come y tirémoslo, ¿cómo así? ¿Queremos bendición en casa? Varones de Dios, ustedes son las intendentes del sacerdote que Dios puso en su hogar para vigilar que las cosas en casa se manejen correctamente. Diga conmigo, supervisar. Hay que establecer supervisión en el hogar. Sepa qué están haciendo sus hijos, sepa qué está haciendo su esposa, hermana, sepa qué está haciendo su varón y marido. Dice la Biblia que el consejo de José a Faraón fue: ponga intendentes. Es decir, vigile que nada que Dios envíe a su casa como bendición se desperdicie. Génesis 41:34. Mire, haga esto Faraón, nombre intendente sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 días, en los 7 años de abundancia. ¿Sabe de qué está hablando ahí? Mire, puedo hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Cuántos tenemos el hábito del ahorro? Obvio, esa dimensión del ahorro se vive cuando ya tienes bendición de Dios, porque si tienes sueldo, salario, casi que vives al día. O sea, quiero decirte, hermano, si tú estás a 3 menos cuartillo, decía mi abuelita, no estás todavía habitando en la dimensión de la bendición. Porque si tú estás esperando cada quincena y cada mes, porque te quedaste sin plata, tienes que examinar dónde estás habitando. Y el ahorro es parte del diseño de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, mire, versículo 14. Que por cierto, esto va con escopeta cuache, hermano. Hasta le cambié de color. Mirad, por tercera vez estoy listo para visitaros y no seré una carga. El apóstol Pablo. Pues no me interesa lo que tenéis, aleluya, sino lo que sois. Diga conmigo, por favor, el pastor se preocupa del bien, no de los bienes de la oveja. Cuando algún pastor esté más interesado en tu casa, Carlos, sueldos, puntos, sal corriendo, porque ese no es pastor de Dios. Ya hay que aprender a cortar, amado hermano, porque agarran parejo, todos los pastores son pisteros. No, hombre, si anda pidiendo pisto no es pastor, parece, pero no es. Porque no es la conducta de un hijo de Dios. Ahora, mira lo que dice acá, pues: mirad que por tercera vez estoy listo para visitaros y no seré una carga, pues no me interesa lo que tenéis, sino lo que sois. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos, para los padres que viven del trabajo de los hijos y que les viven exigiendo a los hijos que los mantengan. Ese no es el orden de Dios. Pobre aquel papá que pasó toda la vida, ¿verdad?, invirtiendo en la hija. Y mi amor, en el mejor colegio, te voy a mandar a la universidad al extranjero, aunque sea a Miami, te voy a mandar a estudiar, mi amor. Y cuando regresa ya graduada, amado hermano,
al primero que mira en el aeropuerto se enamora. Y hay padres que dicen: tanto que pasé invirtiendo en este ingrato y ahora que me tocaba probarle algo se casa. ¿Te han escuchado a algunos padres así? Pues la Biblia dice que el hombre prudente deja herencia. ¿A quién? A los nietos. Cuando seas abuelo vas a entender eso. Yo ya lo logré entender. Esa es mentira, esa es casaca. Ahora que soy abuelo, joven pero abuelo, entiendo. Entonces mire, padrecito lindo, usted que le gusta andarle pidiendo y quitando el dinero a su hijo, ordene su casa. Ahí hay un problema financiero, porque dice la Biblia que no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino que nosotros los padres para nuestros hijos. Entiéndase, nietos. O sea que aquí tiramos con la escopeta cuacha, hermano. Aprenda a ahorrar usted de padre para dejarle herencia a sus nietos. Con mucho amor para todos aquellos padres que mandan a sus hijos a trabajar y le dicen: es tu obligación mantenerme porque yo toda la vida la di por vos, así que ahora que ya estás trabajando vos me tenés que mantener. Mentira, no es lo que la Biblia dice. Entiendo el nivel de la honra, entiendo el nivel del amor, y uno hace las cosas por amor. Es más, dice la Biblia que de Dios somos esclavos por amor, somos doulos. Ya uno como hijo, cuando quiere, una cosa es: me traes el salario, y otra es: papá, yo te quiero bendecir por todo el esfuerzo que tú has hecho. Mi amor, usted no necesita. Sí lo necesito en mi corazón porque te quiero honrar. Eso es muy diferente al estarle diciendo a los hijos: ya te pagaron, tráeme el salario. ¿Cuánto gastaste de camionetas? 200 pesos al mes y 200 de comida. Aquí están tus 400 del mes y me da los otros 5,000. Yo me los quedo, porque para eso te mantuve toda la vida. A veces cometemos errores. Pues, mire, por eso es que yo le digo: si me hubieran enseñado esto, ay hermano, cuánto me hubiera ahorrado. Parte del orden financiero es aprender a poner cada cosa en su lugar. Nuestros hijos no fueron dejados como una fuente de provisión obligatoria, mas un hijo en Cristo sabe que hay más honra en dar que en recibir, y que a los padres se les honra, se les bendice. Hemos procurado enseñar en esta casa, amado hermano: provea a su padrecito, honre a sus padres, llévelos a almorzar cuando pueda, provéale de sus medicinas, provéale de lo que usted pueda. Pero eso es una cosa muy diferente, es la honra, y otra es la actitud de los padres que exigen a los hijos fuera del orden de Dios. Por eso el renuevo lleva reorden. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando yo llegue. Es decir, el ahorro es un ejemplo bíblico. La Biblia nos exhorta y nos motiva al ahorro. Proverbios 13:11, Nueva Versión Internacional del año 99, para dejar el fundamento de que el ahorro es parte de lo que debemos nosotros de establecer en nuestro presupuesto. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco, ¿qué dice? ¿Cuántos anhelamos riqueza de parte de Dios? Aprenda a ahorrar. Entonces sí, ahorre 10 quetzalitos al mes o 10 quetzalitos semanales. Y cuando usted siente a fin de año, ya tiene el guardadito para los útiles del otro año. Pero hay que aprender a vivir en la dimensión de la bendición para que quede lo suficiente para guardar. Porque si estamos viviendo, hermano, a 3 menos cuartillo, esperando que nos paguen el 15 y el 30, va a ser difícil. Es decir, esta dimensión es la dimensión del rebusco. Bueno, vamos a cerrar con esto. Génesis
capítulo 41, versículo 36. ¿Por qué es importante ahorrar? Versión Las Américas. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. ¿Por qué es importante el ahorro? Tenemos que entender que en esta vida partes de las lecciones que el Señor nos va a enviar es la lección que el apóstol Pablo nos exhorta y nos enseña a la luz de la palabra. He aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. En todo y por todo he sido enseñando. Entonces, 2 lecciones económicas que vamos a tener que aprender terrenamente. Es la lección de la abundancia, insisto, más difícil de pasar que la lección de la escasez. Pero si somos prudentes y sabios en Dios y ejercitamos los principios bíblicos declarados, bueno, el día que por alguna extraña razón te quiten el trabajo, tú vas a decir: mi amor, no te preocupes, tenemos el ahorro, el cual habíamos de mutuo acuerdo establecido. Es importante ahorrar, porque tú tienes que saber, si Dios te tiene atravesando una etapa de excesiva abundancia, tú tienes que saber que vas a tener también que pasar una lección de escasez. Eso es indefectible. Para cuando te toque atravesar el tiempo de la lección, en todo y por todo he sido enseñado. He aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Entonces, no toda la vida se vive en abundancia, hermano. Y créame que las lecciones mejor sentadas en la vida de un hijo de Dios muchas veces vienen a través de la lección de la escasez. Van a haber pruebas económicas en medio. Para eso es sabio y prudente guardar. ¿Cuántos tenemos ese hábito en nuestra conducta? El ahorro. Levánteme su mano, por favor. Vamos por buen rumbo. Recuérdense que estamos hablando de un reordenamiento. La pastor, eso yo no lo había hecho. Gloria a Dios. Ahora tenemos que empezar. ¿Para qué? Para que el resultado que venga hacia adelante sea diferente al que hasta el día de hoy yo he recibido. Génesis 47, 19. Y hoy sí, perdóneme, amado hermano. Génesis 47, 19. Dice la Biblia: ¿por qué hemos de morir delante de tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Danos pues, con esto cierro, semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Un principio que debemos de tener bien claro, Katia, es que tenemos que aprender a tener semilla guardada en nuestra alforja. Note que la semilla no se come. Una cosa es el alimento, la semilla es la parte que queda en tu haber para volver a tirar semilla, para volver a sembrar. La semilla es la porción de la economía que debemos de destinar para sembrar en la obra de Dios, porque a través de esa semilla vienen las bendiciones en abundancia de parte del Rey. ¿Cuál es el problema del pueblo de Dios? Que muchas veces nos comemos el fruto con todo y semilla. Cuando no habitamos en la tierra de los fieles o en la tierra de la abundancia,
Posiblemente estemos habitando en el atrio. Tal vez no sea la bendición que estamos esperando recibir plena en Dios, y lo que estemos recibiendo aún sea un sueldo o un salario. La semilla es la porción que en tu corazón tú dispones para volver a colocar. Y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Danos pues semilla para que vivamos, no para que comamos, para que vivamos, para que se prolongue la provisión. Quiere decir que en la siembra de la semilla viene la abundancia de la provisión de parte de Dios. Por eso es que la Biblia dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Parte del orden que tenemos que adquirir en nuestras finanzas para que se ordene la economía. No te comas todo lo que recibes al mes. Ordena. Esto es un ordenamiento financiero. Parte de lo que debes de establecer ahí es cuánto es lo que vas a estar sembrando, con qué propósito, para que vivamos y no muramos, y no se quede la tierra desolada. Hay que aprender a guardar semilla. La sanidad de las finanzas, el renuevo de las finanzas viene reordenando lo que corresponde a la honra en Dios. Hay dos tipos de casa: la espiritual y la terrena. ¿Qué tipo de casa deseas edificar? ¿La que está sobre la roca? Porque para edificar casas sobre la roca hay que poner como base estos fundamentos. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.